cuando hicimos la solicitud al ministerio Jesús es Vida, con el pastor Briciano Gil, que es secretario de la Alianza Evangélica de Panamá, nosotros le hicimos la solicitud y nosotros dijimos, pastor, pastora, para ver si ustedes podían sembrar 8 Biblias. Dijimos 8. Los pastores dijeron, ¿qué 8? Le vamos a sembrar la caja de 12 Biblias. La gloria sean dadas al Señor, así que agradecemos a Dios primero que nada, también al ministerio Jimmy Swaggart, que son los que tienen esta iniciativa mundial de sembrar estas Biblias de estudio, y también al ministerio Jesús es Vida, con quienes tenemos una amistad ministerial de hace muchos años, y damos gracias a ellos también en esta noche oficialmente, y damos gloria a Dios por este momento tan especial. Sabemos que varios de los que están conectados y en línea también se les va a hacer llegar su preciosa Biblia de estudio en el tiempo que tengan la oportunidad. Tengo que preguntarle al siervo Octavio si él ya tiene esta Biblia. Si no, verifícame ahí, Grace, para que él me confirme si él tiene esta. En caso tal se la haya conseguido con... Yo voy a responder. ¿Usted tiene esa Biblia, varón? La mamá dice, ¿cuándo tengo que ir a buscarla? ¡Ay, la Biblia! Está bien, entonces oficialmente vamos a hacerlo. Por eso, miren, para que sepan, por eso tenía esta aquí. Varón, esta es la suya. Esta es la suya, así que nos ponemos de acuerdo para que usted venga a retirarla, llevo como sea necesario. Así que... Varón, yo la estoy viendo allá en el fondo. Yo digo, Espíritu Santo, esa Biblia es mía. Gloria a Dios, alaba al Rey, alaba a Dios, hermano. Y que esa que quedó en el fondo del Espíritu Santo es mía. Esta es tuya. El Espíritu Santo respondió de una vez, eso no demoró, de una vez. Así que gloria a Dios, hermano. Esta semana la paso a buscar, hermano. En el nombre de Jesús. Está bien, varón. Aquí está la del varón Octavio Cerceño. Aleluya, gloria a Dios. También tenemos una Biblia que está solicitada también por los hermanos, pero eso es otro acá. Gloria a Dios. Por ahí está Emilio, está César Francis, que también están por retirar su Biblia de estudio. Así que gloria al Señor. Cumplimos ya con esto. ¿Cuántos están contentos? Sí. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos permita compartir la palabra del Señor, compartir su palabra, su enseñanza que Él tiene para nosotros en esta noche. Estamos en la serie de las parábolas y vamos a continuar. Damos gracias, Señor, en esta noche porque tú eres grande, fiel, bueno, nos diste salvación, vida eterna. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias por ese sacrificio. Acepto. Por decir, heme aquí y envíame a mí. Por cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, Señor. Por ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo. Por ser nuestro hermano. Por ser nuestro gran sumo sacerdote. Por ser el olivo original, el que traspasó los cielos. Te damos gracias en esta noche. Glorificamos tu nombre. Te damos gloria, honra, alabanza. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, tú estarás allí en medio. También dice tu palabra que si 2 se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, tú oirás desde los cielos y responderás, Señor. Porque si vosotros siendo malos, dice tu palabra, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas dádivas a nosotros, que ahora somos hijos, gracias a tu sangre preciosa derramada en la cruz, a tu resurrección al tercer día. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo sea que nos guíe para escuchar y recibir tu sagrada y divina palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puedes acercar. Ponen otra mesita más cerca. Gloria a Dios. La semana pasada, vamos a hacer un pequeño recorderis. La semana pasada nosotros compartimos la primera parábola, que fue la parábola del sembrador. Explicamos que la parábola del sembrador tenía una necesidad circunstancial. ¿Qué significa eso? Que los que estaban allí escuchando, los que se acercaron al Señor, estoy hablándoles de Mateo 13. Mateo 13:2 dijimos y leemos de nuevo a manera de repaso. Y se le acercó y se le juntó mucha gente. Entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. A manera de fundar en ustedes, porque a ustedes se les entregó una Biblia de estudio. La Biblia es un libro de estudio, no de lectura. La Biblia es para estudiar, no para leer. Para leer de otras revistas. Y por eso esta herramienta nos interesaba. Yo creo que aquí el Grace no me deja mentir. Cuando hicimos la primera propuesta de cómo hacemos para proporcionarle al grupo, a la congregación, un libro, una Biblia. Se hicimos la colecta, se hizo la ofrenda de los santos, como está escrito, con generosidad, espontáneamente, como enseña la palabra de Dios. Y le dije yo a Grace, lo que pasa, Grace, es que yo quiero una Biblia. Quiero una Biblia de estudio, una Biblia buena. Y qué hermoso es Dios, que no tuvimos nosotros que costearla. Ahora podemos usar esos recursos para otras cosas. Así es Dios cuando las cosas se hacen con el corazón. Ahora la ley está en nuestro corazón, ahora las cosas las hacemos espontáneamente. Enseñar al pueblo de Dios a dar, como está escrito en nuestro nuevo pacto, esa es la libertad más hermosa que hay. Somos libres. Se nos olvida que el Señor, además de salvación, vida eterna, pagar por nosotros, nos dio libertad. Y hay que predicar de eso. Por esa razón estoy contento de este material que estamos consiguiendo. Y sabemos que se pueden conseguir muchas más. Si el que nos los dio es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros enseñemos aquí, no solamente ustedes van a venir a escuchar un mensaje, una predicación, un mensaje que les dé algo para que ustedes en su espíritu reciban esa fe, esa fuerza. El Señor está conmigo, tiene el control, voy al frente, cielo y tierra pasará, mas su palabra nos pasa. Además de eso, mi interés como hombre y siervo de Dios, maestro de su palabra, es que ustedes desarrollen habilidades tantas que ustedes sean capaces de hacer exposiciones, de ustedes enseñar una doctrina, de ustedes compartir algo. Mira, esto no te lo enseñaron, aquí está, te lo voy a mostrar bíblicamente. Porque ¿qué tanto hago yo o qué tanto hace una iglesia que va a generar es dependencia del hombre que está al frente en el púlpito? Cuando yo necesito es que tú seas formado y completo para toda buena obra y que seas capaz tú mismo de, si es necesario, a alguien presentarle el plan de salvación. Porque cada necesidad es diferente. Va a llegar el momento que tú necesitas que alguien conozca el amor de Jesús. Cómo Él pagó por Él, por tus pecados ya están pagos. Nada más tienes que reconocerlo como Señor y Salvador. Y tú tengas la capacidad de presentar el plan de salvación, la reconciliación de Dios por medio de Cristo. El Dios airado ya no está airado, ya se reconcilió. Y tú le presentes al Señor. Pero va a llegar otra oportunidad donde alguien trae una venda de engaño que tú necesitas retirarla, no por tu capacidad intelectual, sino que la palabra de Dios sea la que
ponga luz en esa oscuridad. Va a haber otra persona que trae una carga muy pesada, difícil de llevar, y viene cargando eso. Y tú le tienes que decir, ya eres libre de esa carga. Entonces nosotros queremos ser los canales de bendición para que usted sea capaz de cualquiera obra que el Señor te proponga en su caminar. Lejos está de mi persona. Te diga, wow, si yo no voy al culto, a la reunión, se me acabó el evangelio, se me acabó la fe. No, su fe no depende del hombre, su fe depende de Jesucristo, de su palabra santa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Cuando Pablo formó a sus discípulos, Timoteo y a Tito, algunas personas se confunden porque ven dos cartas de Timoteo, una sola carta de Tito. Dice, bueno, parece que Pablo tiene un apego por Timoteo. Es más, parece que hay una especie de cariño especial, y posiblemente sí lo había. A veces uno se encariña con ese que necesita más. Y Pablo en una de sus cartas, sobre todo en la segunda carta de Timoteo, se despide casi rogando que Timoteo venga. Sabía él que estaba ya cerca de la muerte. Sin embargo, el estudio sistemático de la palabra de Dios y minucioso en su análisis nos indica que Timoteo tuvo bajones muy fuertes como hombre de Dios, a diferencia de Tito. Tito, después de que fue circuncidado contra de su voluntad, según Gálatas capítulo 2, versículo 3, fue fuerte para él. En la carta a los Corintios usted se da cuenta que Tito debió ser restaurado. No este Tito, el otro Tito. No este no. Este no ha sido circuncidado. Este Tito no. Tito, después de su restauración, fue un aguerrido hombre de Dios. Cuando usted estudia eso en los Corintios, usted se da cuenta cómo Pablo testifica de Tito de una forma firme, lo compara consigo mismo. O sea, Pablo tiene tal confianza de que cuando Pablo envía a Tito, el caso está resuelto, aquí no hay nada. O sea, cierra y vamos. Cierra, apaga y vamos. Por eso la carta a Tito es tan fuerte y tan especial. O sea, si los nombres marcan a las personas, usted es un hombre bendecido, siervo. Usted es un hombre bendecido. Un hombre que después de que fue restaurado, se levanta como un bastión firme y fuerte. Por eso Pablo a Tito le dice que ponga orden y establezca ancianos. Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Eso no se lo dice a alguien que no tiene la capacidad de hacerlo. Contrario a eso, usted se fija cómo se le habla a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí. ¿Por qué? Porque en un punto Timoteo se avergonzó de su maestro Pablo por todo el arrastre. Usted sabe toda la defensa que Pablo tuvo que presentar de su apostolado. Le decían que no era apóstol, que estaba loco, que no tenía coherencia al hablar. Todo eso Pablo se tuvo que defender, que no era apóstol. Eso obliga a Pablo a hablar de su traspuesto, de cuando fue traspuesto al segundo cielo, 2 Corintios 12, 1, 4. No es porque Pablo quería alardear de que fue traspuesto, arrebatado. Pablo dice, yo no sé si en mi cuerpo, fuera del cuerpo, pero fui arrebatado. Pablo se ve obligado a decir eso por las acusaciones. Con todo y eso, un Timoteo se avergüenza de su maestro. Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de mí y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le tiene que decir a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque estaba descuidando, porque tenía temores. Pablo le dice incluso a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud. Allí radica parte del problema de Timoteo, discípulo joven que no se sentía quizás con la fuerza de una persona joven que tiene que pastorear a personas adultas. Y entre esas personas adultas pueda que tú percibas que hay gente que conoce, que sabe, que tiene. Entonces tú tienes cierto cuidado. Tú tienes como que, wow, yo no, o sea, si digo algo que no es correcto, o sea. Entonces, Timoteo pastoreaba iglesias donde habían personas que tenían cierto reconocimiento ya.
Y Pablo tiene que decirle que no te avergüences de tu juventud, que nadie tome en poco de tu juventud. Esto es a causa de que Pablo tiene tanta necesidad de exhortar a una persona que empieza a perder como su fundamento. No se ve eso en el caso de Tito. ¿Por qué dice esto? Todo esto, hermano. ¿Por qué usted dice todo esto? Porque si nosotros aquí aplicamos la regla de no dependencia del hombre, sino dependencia de Cristo, de su palabra, nosotros vamos a poder tener la certeza de un Pablo con un Tito, de un Cristo con un Pablo. En el momento que Pablo necesitó ser fortalecido, ¿usted sabe quién fortalece a Pablo? Cristo mismo, en una cárcel. Pablo desgastado, casi tirando la toalla, haciéndose preguntas: ¿quién me metió a mí en esto? Se le aparece el propio Señor nuevamente. Pablo es traspuesto en presencia del Señor, recibe todas las revelaciones y todos los misterios, pero tiene esa dicha, ese privilegio de que en una cárcel se le aparece a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! El propio Jesucristo lo levanta, lo fortalece. Estoy contigo. Qué hermoso es eso. Si nosotros logramos, a través de la enseñanza, la palabra, que nosotros tengamos esa firmeza. Somos un cuerpo. Si nosotros nos podemos apoyar, gloria a Dios, fuimos diseñados para que nos apoyemos. Si un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen. Si un miembro del cuerpo se goza, todos se gozan. Somos un cuerpo. Pero qué lindo también es tener esa fe y ese fundamento en la palabra de Dios, que sea Cristo mismo a través de su palabra que te levanta así. Estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Ese es el evangelio. Entonces, depender del hombre no es el evangelio de Cristo. Idolatrar el hombre no es el evangelio. El hombre se honra como instrumento de Dios, se le respeta. La Biblia dice que nosotros tenemos también que honrar a nuestros pastores, porque ellos trabajan, dice el Señor, como quien dará cuentas. Entonces, sí, hay una honra, sí. Gálatas 6:6, siempre lo uso. El que se ha instruido en la buena palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas que el que lo instruye. Y otros versículos, otras versiones hablan de maestros, ni siquiera habla del que lo instruye, habla de maestros. Porque se necesita depender únicamente de Jesucristo. Él es el único, hermano. Hay momentos que ni siquiera el hombre te va a poder levantar. Ese hermano que siempre estuvo, de repente no está. Esa persona que te echaba la mano, de repente no está. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como antorcha que ilumina en un lugar oscuro. Sigue siendo la palabra de Dios el ultimate consejo. Es de ahí para abajo. De ahí para arriba nadie. Es la palabra. Por eso, que aun cuando nosotros estamos enseñando de parábolas, que parece llano, parece sencillo, hermano, parábolas. Aún en parábolas, vamos a enseñar a degustar la palabra de Dios. A que usted ve esa Biblia hermosa que tiene allí, usted de verdad la exprima y usted se convierta en un instrumento de Dios para lo que el Señor necesita. Hay que quitar vendas, te las quito. Tengo que quitarte una carga, te las quito. Te tengo que mostrar el plan de salvación, te presento el plan de salvación. Si tengo que rescatar un gato, también rescato un gato. ¿Sí o no, Quique? Claro. O tres. ¿Por qué les digo esto? Para enseñar a estudiar. Enseñar a estudiar. Enseñar a estudiar la palabra, además de enseñar la palabra. Hoy vimos y estoy leyendo Mateo 13:2. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Cada vez que usted vaya a estudiar la palabra de Dios, conviértanse en máquinas que trabajan en automático, respetando
las reglas de interpretación. ¿Sabe qué dice la gente? No, la gente nueva no. La gente nueva no le hable de eso, porque ellos necesitan nada más escuchar de Jesús. Sí, toda la palabra de Jesús. Tú no puedes sacarlo de Génesis y Apocalipsis. Pero a Él le interesa que tú dependas de Él, y para que dependas de Él necesitas conocer y estudiar la palabra de forma correcta. Para que Jesús diese un mensaje o una enseñanza como la parábola del sembrador, Él tiene que tomar en cuenta muchas cosas. Número uno, las circunstancias. ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes lo rodeaban? ¿Quiénes lo escuchaban? Los que estaban allí no estaban propuestos para conocer la revelación y la profundidad de la parábola del sembrador. Hey, ni siquiera los apóstoles entendieron la parábola. Jesús explica la parábola para el que está allí, deguste, coma, reciba lo que necesita, y nos deja encriptado sustanciosos misterios en los cuales ni siquiera el apóstol Pablo tuvo tiempo y oportunidad de diluir. Si el apóstol Pablo hubiera durado más, pero Dios sabe por qué, Pablo no hubiese hecho así, detalle de cada parábola, porque muchas de las doctrinas cristopaulinas tienen fundamento en todo, porque es que se lo entregó Cristo, no se lo inventó Pablo. Pero las parábolas tienen tanto misterio y tanta profundidad que Pablo no le alcanzó el tiempo de dar detalle de cada significado profundo de una parábola. En esta parábola se tiene que tomar en cuenta el público que estaba en ese momento. Escuche bien, cada vez que usted va a leer un versículo, un texto bíblico de estudio, usted va a hacer un devocional, el que esté. Usted tiene que hacerse preguntas, respondérselas. ¿Quién está escribiendo? Fulano de tal, Pablo. ¿A quién se lo está escribiendo? A los corintios. Trasciende, claro, porque es para nosotros, es para la iglesia. ¿Qué mensaje me va a dar el Señor allí? ¿Dónde me está hablando el Señor allí? Pero además de eso, hay reglas de interpretación en la hermenéutica que usted tiene que considerar para que usted se convierta en esa espada bien afilada. Una de esas, y bien importante, siempre es el contexto. Me decía Jenny, usted nos está enseñando a mirar el contexto, maestro, y ahora como que todo está clarito. Todo está clarito ahora, porque uno va, respeta eso, y tú dices, no, pero es que Pablo no viene hablando de eso, Jesús no viene hablando de eso, aquí se corta la hilación del pensamiento, aquí es esto, aquí lo otro. Usted dice, wow, cuando el que te ve, cualquiera te ve, dice, esta persona tacha, a cuchillo, porque es que el interés es que usted te cuchillo. Usted me corte a mí, el maestro se equivocó ahí. Usted me corte. El contexto siempre es importante. ¿De qué viene hablando Jesús? Otro punto importante en el estudio, el motivo de la comunicación. Lo que vieron, porque Pablo, porque las epístolas, estoy muy orgulloso de esa serie, así que se lo digo, porque fue fuerte, y la próxima vez que la entreguemos va a ser más afilada todavía. Derribó altares, becerros y potreros e ídolos, aún dentro de nuestras filas cristianas. Porque cuando yo respeto el motivo de la comunicación de la carta de Gálatas, ¿por qué Pablo escribe, oh Gálatas insensatos? ¿Quién os embrujó? Dice el original. Gálatas 2.1. Gálatas 3.1. Si yo respeto eso, voy a mí. Y pudimos mostrar por qué lo hizo, a quién se lo dijo, judaizantes, infiltrados. Los judíos que creyeron, querían Cristo más la ley. Cuando yo respeto eso, lo saco a la luz, ¡pum! Sale una explosión liberadora que nos quita cargas. Entendimos para qué Pablo hizo todas esas cosas. Jesús está haciendo lo mismo. Jesús le está respondiendo al grupo de personas que se acercaron a él, pero había grande profundidad en esta parábola del sembrador. Dijimos que la parábola del sembrador tenía 4 tiempos de Jesús hacia adelante y 4 tiempos de Adán hasta Jesús. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Como en Génesis 8 el cuervo aparece primero, y dimos cuenta que tiene que ver automáticamente con Romanos, cuando en la carta a los Romanos
capítulo 5, 14, versículo 14, dice: reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Quiere decir que ese periodo de tiempo representaba el cuerpo. Surge la paloma en el segundo envío de Noé, tipo también del Espíritu Santo, porque desde ese momento el Espíritu Santo comenzaba a hacer una obra, la Shekinah, todos los portentos, prodigios, milagros que hizo por medio de Moisés y por medio de los profetas como Elías, etcétera, Eliseo. Era la Shekinah, era el Espíritu Santo. Pero no hallaba dónde poner sus pies, porque el Espíritu Santo no podía quedarse con nadie. La promesa de que el Espíritu Santo iba a ser morada era para usted y para mí, dígame. ¿Usted sabe cuánto quisiera Moisés y Elías? Por eso que cuando se aparecen a Jesús en el monte de la transfiguración, wow, quisiéramos estar aquí. Qué fidelidad tenían esos hombres, solo con el temor a la palabra. Quisieran ellos haber tenido el privilegio de ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces aparece la paloma como la segunda enviada. No encontró dónde poner sus pies porque el Espíritu Santo llegaba, se retiraba, llegaba, se retiraba. No hacía habitación, no moraba. La tercera paloma aparece, el olivo en el pico de la palomita. Qué hermoso mensaje encriptado en Noé. El olivo es Cristo. Y era el momento propicio. Y el tercer envío, la paloma nunca regresó porque encontró habitación en nosotros. La paloma no regresó más porque llegó y habitó en los que recibían el mensaje del olivo. El olivo llegó en el momento propicio, perfecto, en el tiempo de Dios. ¿Usted sabe que eso está encriptado allá en Génesis 8? ¡Qué lindo es Dios! Por eso que en Isaías 42 dice que Él anuncia cosa nueva y la hará saber. Las cosas ya se cumplieron, las cosas primeras, dice el profeta. Yo anuncio cosa nueva y la haré saber. Jesús, en esta parábola, dejó una joya. Y hoy yo sentía marcar puntitos de esa parábola para que sepamos cuál es la línea de las demás parábolas. Jesús explica la parábola. Después viene la segunda parábola. Vamos a ver si alcanzamos aquí al menos 3 parábolas, porque quiero que sepan que la parábola más profunda de todas posiblemente es la parábola del sembrador, y otra de ellas es la parábola de las vírgenes, que vamos a llegar allá más adelante. Vamos a ver parábola del trigo y la cizaña. Estoy en Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Versículo 28 dice: Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué lindo. Esta parábola tiene en primer lugar un mensaje. En primer lugar, escúchenme,
dirigido en primera instancia a la nación de Israel. Para ponerle anclaje a esto, usted ubíquese rápido y apunte, siempre lo tenga en cuenta, Isaías 6, versículo 9. Isaías 6 es un anclaje que usted siempre lo va a necesitar utilizar. Se lo recomiendo para que lo tenga presente. ¿Por qué? Porque Isaías 6, 9 son instrucciones del Padre, escuchen bien, antes de la encarnación del Verbo, de cómo el Señor le hablaría a la nación de Israel. ¿Cómo le hablaría a la nación de Israel? Isaías 6, 9 son instrucciones. No tengo hoy para enseñar todo el capítulo. Yo lo he utilizado en otras oportunidades. Pero Isaías 6, donde es la visión y llamamiento de Isaías, hay una doble referencia, para hacerlo corto. Se habla del llamamiento de Isaías, pero en un punto del texto deja de ser Isaías el centro de la atención en su llamamiento y pasa a la persona del Verbo. Isaías desde el 1, escuche bien para que lo tenga presente. Del 6:1 al 7 se trata de Isaías. De Isaías 6, 8 en adelante es el Verbo. Aquí hay doble referencia. En un llamamiento está hablándosele a Isaías, pero también aparece encriptado. Todo esto es encriptado. Los profetas que profetizaban de las glorias venideras, como dice 1 Pedro 1:10, para ellos no sabían para quién se estaba hablando, sabían que para nosotros. La parábola de el trigo y la cizaña tiene mensajes encriptados por una razón. A Jesús se le dijo, todavía sin haberse encarnado, que le hablaría a la nación de Israel de manera tal que no iban a entender. Hablarle en parábolas no era un capricho del Señor. No, que los voy a enredar aquí. No, es para que nadie entienda. No, es porque Dios, el Padre y el propio Verbo, antes de su encarnación, el Espíritu Santo, acordaron que el pueblo que ya había sido sentenciado, desechado temporalmente, no iba a poder recibir el Mesías. Mucha gente no se les revela que los judíos no reciben a Jesús como Señor, no es porque ellos son de... Dios lo propuso así. No es que ellos no es que no me da la gana, porque la Biblia dice que Dios endurece el corazón de quien quiere hacerlo para su gloria, ¿sabían eso? Y da como ejemplo a Faraón, cuando cada vez que la nación le proponía salir, dale salida, y después de nuevo para atrás, y de nuevo otra cosa, y de nuevo para atrás, y de nuevo Faraón, de nuevo endurecía su corazón. La Biblia dice que Dios hacía eso en ese corazón para glorificarse. Es decir, la condición de la nación de Israel, de estupor, de no poder entender, el velo que fue puesto sobre los ojos de ellos, no es porque ellos quisieron. ¿Qué dice la Escritura? Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. El plan de Dios perfecto. Sujetarnos a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Entender que los judíos, nosotros que trabajamos con judíos, que me lo voy a ganar para Cristo porque yo quiero. Hay que decir, Señor, si tú tienes misericordia de este. ¿Por qué? Porque Pablo dice, me haré como a judío, no siendo como judío, para ganar a algunos. Pablo no dijo para ganarme a todos. Pablo dice para ganarme a algunos. Me haré como los gentiles para ver si gano. Pablo quería ganar a algunos de estos lados. O sea, ¿qué aplicación hay? Hay gente que tú no te la vas a poder ganar. Pero por eso somos un cuerpo. El que tú no te puedes ganar, se lo va a ganar Quique, se lo va a ganar todos. A veces queremos, y a ver, si Dios te ve insistiendo en ganarte una persona para el Señor, te la va a dar. Te la va a dar. Ya sea que seas tú ese profeta o alguien le diga algo que le parta el corazón y se lo haga sensible. Y tú sigues regando, tú no dejes, tú sigues echándole ahí, no te canses. Entonces es importante para el estudio que vamos a hacer de las parábolas entender que no hay tal cosa de que la nación de Israel no le dio la gana de recibir al Mesías. 6:9 de Isaías dice, anda y di a este pueblo,
Oíd bien y no entendáis. ¿Cómo es? Esto no tiene sentido. Imagínate que yo te diga, Grace, dije, escúchame bien, pero no me entiendas. Porque Jesús, las cosas que le decía eran tan grandes, tan profundas, tan como lo vimos con la parábola del sembrador. No importa la voz que se alce, no importa la profundidad que exista, sin el Espíritu Santo y sin el favor de Dios no se puede entender la palabra. No se puede. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad, que ahí tiene que ver con salvación. Ahora, volviendo a la parábola del trigo y la cizaña, el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ese hombre es el propio Jesús. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Jesús es la buena semilla. El campo viene representando el mundo. De esto se puede aplicar para una predicación expositiva, de una predicación aplicativa, pero en el contexto, lo que los judíos, lo que los israelitas, lo que el pueblo de Israel no podía entender, es que la buena cizaña era el propio que les estaba hablando. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta cizaña, amados, representarían no necesariamente representan a los fariseos. Cualquiera puede ir rápidamente y decir que se trata aquí de los fariseos. No. Se trata de lo que ocurriría después de que el evangelio fuese anunciado. La buena semilla son las buenas nuevas. Él mismo, la buena semilla, es porque él tuvo que entregar su vida, tuvo que morir, resucitar, recibir todo el poder, pero la buena semilla es el evangelio de Cristo. Pero en el mismo momento que la semilla del evangelio fue sembrada, siendo predicada por los apóstoles, en el mismo momento los propios fariseos comenzaron a corromper y a diluir el evangelio y a transformarlo en un evangelio diferente, como lo mostramos en la enseñanza aquella. Y un solo texto voy a mostrarles aquí, Hechos 15:5, cuando ya el evangelio se proclamaba prácticamente después del primer viaje del apóstol Pablo. Hechos 15:5, ustedes lo van a ver claramente, dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto, amado hermano, es el primer indicio de la parábola cuando dice el Señor: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta es la primera representación bíblica de aquella cizaña de la que Jesús habló. Que la batalla de ahí en adelante era que no era Cristo más la ley. Y todo lo que sea una mezcla es un evangelio diferente según Pablo, Gálatas 1:6-10. Esa cizaña representa la mezcla de un evangelio que no se ajusta al sacrificio por el cual el Señor nos da salvación. Nos quitó las vendas, porque dice su ministerio, para darle vista a los ciegos, para sacar a los que están presos, también era parte de su ministerio.
Y si el evangelio que yo te predico te enseña Sabbat, y ya yo te quité el Sabbat en la cruz. Si el evangelio que yo te predico te dice que tú todavía tienes que hacer ciertas cosas de las que ya Cristo nos libró, entonces es un evangelio diferente. ¿Qué es eso? La cizaña que Jesús está diciendo en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esa obra que hacían, ese terrible daño que hacían los fariseos que creyeron, como usted lo vio en Hechos 15, no era cualquier cosa, y tampoco podemos decir que se trata de fariseos. Cuando usted está viendo estos fariseos que se están infiltrando aquí, usted no mire los fariseos. Nosotros también nos equivocamos a veces en nuestro diario vivir. Vemos un problema en la casa y decimos, no, es que es él. No, hay fuerzas detrás de eso. Están afectándolo, influencias, están afectando para que una persona no reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Si nosotros nos enfocamos en lo que está enfrente y perdemos de vista quién está detrás del asunto. Ahora estoy poniendo pequeños cortes de Conociendo a tu enemigo, los están viendo ustedes en Instagram, de gente que está hablando de, o sea, tú no puedes tratar a Satanás como omnipresente, le estás dando derechos, y no a él, sino a espíritus. Hay una batalla espiritual, hermanos. Aquí hay una batalla espiritual, esto no es relajo. Lo que sí yo estoy en contra es de que nosotros vivamos un evangelio de que todas las noches usted tiene que enfrascarse con 4 o 5 demonios, porque eso no es el evangelio de la Biblia. La guerra espiritual se ha hiperinflado a un punto que se le considera un ministerio, y no es un ministerio. No, los ministerios fueron 5, son 5. Y hay muchas funciones, los que ayudan, los que colaboran, todo esto, los que administran. Hay muchas funciones en el cuerpo. Pero hay una batalla espiritual que ya fue ganada en la cruz. Pero ignorarla es peligroso. Y yo pongo el ejemplo de la película Cuarto de Guerra, que la muchacha, con una muy buena intención, está hablándole a Satanás. Usted ven el ejemplo allí, terrible. Y no es correcto, no es bíblico. Ignorar quién está detrás de las cosas es peligroso. Lo hicieron muchas personas creyendo que la infiltración judío de los fariseos en Hechos 15, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandar a que guarden la ley de Moisés. Estos mismos se infiltraron en todas las iglesias. Allí mismo, Hechos 15:24, el mismo concilio, no se ha terminado, el mismo concilio dice, pero por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ¿quién? Los fariseos que habían creído, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Sigue siendo la cizaña del diablo. Circuncisión, si ya la cruz se cumplió, eso es cizaña. La cizaña que Jesús estaba advirtiendo en la parábola de Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Por qué se fue? Precisamente la enseñanza de no ignorando las maquinaciones. Satanás tiene una capacidad de administración. Parece como le está dando tributos y a la gente le cuesta escuchar eso. No, él fue creado con esa sabiduría. Ezequiel 28, te vas a ver allí desde el 11 hasta el 19 de Ezequiel 28, todo lo que él era antes de su caída. Terrible, terrible. Es una cachetada de realidad de que él fue lleno de toda sabiduría, señores, de toda sabiduría. Ahora imagínate esa sabiduría para administrar el reino angelical antes de la creación del hombre. Ahora esa sabiduría puesta en manos de hombres que hoy están haciendo tanto daño a la familia, al orden de Dios, a los niños. ¿Cómo están afectando las comunidades LGBT y esas cosas? Uno trata de ser cuidadoso con esos temas, pero son realidades que afectan el orden de Dios. Pero el enemigo de las almas no necesita estar presente. Dice aquí la palabra, y sembró cizaña entre el trigo, ¿y qué hizo? Todo sigue funcionando.
El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 habla de que hay un misterio de la iniquidad. Es un sistema que sigue siendo aquella cizaña que viene dañando el evangelio y viene tratando de diluir el evangelio, viene tratando de destruir el orden que Dios establece en la familia. La figura paterna se está viniendo abajo. La gente no se está dando cuenta cómo la figura paterna está siendo pisoteada por las nuevas ideologías, las feminazis, donde el papá no vale nada. Es como la basura, la escoria, el gusano, la cucaracha. Usted ve los días de la madre, ¡wow! Fiesta mundial. Pero el día del padre, ok. Vamos a hacerle un arroz con pollo ahí. Y el día de la madre se quiere tirar la casa por la ventana. La mamá, ay Dios mío, ay Señor, ¿qué hago? Ay, la mamá, y la queremos cargar. Gloria a Dios por nuestra mamá, ¿sí o no? Amamos a nuestra mamá, denle un aplauso al Señor. Amamos a nuestra mamá. Sí. El matriarcado, pero tenemos que entender que hay un plan, hay un proyecto que también se incluye dentro de cizaña, dentro del trigo. Porque el trigo no es solo la palabra, el trigo es todo el orden de Dios, todo lo bonito, todo el orden, todo lo que Él estableció. Entonces, no nos vayamos que solamente la cizaña es lo que afecta a la palabra, el evangelio. La cizaña es todo lo que viene degradando el mundo entero, destruyendo el orden de Dios, destruyendo el orden que Él estableció. Versículo 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tiene cizaña? Mateo 13, 26. ¿Sí? Estos siervos del Padre no son los apóstoles, no somos nosotros, no es la iglesia. Estos siervos del Padre vienen representando en este instante, sí representan a la nación de Israel. Representan a la nación de Israel, porque tipifican cada una de las intervenciones de los fariseos ante Jesús. Exactamente igual, cuestionándolo todo. ¿De quién es la moneda? Hay que pagar el tributo a César. Siempre cuestionándolo todo. Estos siervos le hacen preguntas a Jesús y la respuesta dice, Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Vamos a dar la explicación real, contextual de lo que Jesús quiso decir. ¿Por qué? Porque Jesús dio la explicación aplicativa en la parábola del sembrador. Aquí también había una profundidad como lo hubo en la parábola del sembrador. Cuando Jesús está hablando aquí de que no se puede arrancar el trigo y la cizaña juntos, primero vamos a ir profundo. Vamos a ir Isaías 42, para darle una explicación profunda a esa parte de la enseñanza. No hay que arrancar trigo y cizaña. ¿Quién es la cizaña? En este punto y en esta parte, en este segmento, se trata de la nación de Israel, amados. Aquí sí. Y también aplica para otras cosas que les voy a decir ahora. El 28 lo voy a repetir. Sí, manténgase en Isaías 42. Ahí. Pero le voy a recordar para pegar allá duro de nuevo. El 28 lo leo de nuevo. Manténgase en Isaías 42. Les repito lo que leímos en Mateo. Un enemigo ha hecho esto. Satanás. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. O sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Escuchen bien esta palabra y vamos a Isaías 42. En Isaías 42 nuevamente usted se va a encontrar con directrices de lo que sería el ministerio de Jesús. El propio versículo 1 dice: he aquí mi siervo. ¿Quién es ese? El Mesías que se estaba anunciando. Yo le sostendré,
mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso le suena al Jordán. Este mi hijo amado, del cual tengo complacencia. He puesto sobre él mi espíritu. El Espíritu Santo descendió en el Jordán sobre Jesús. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué más dice? No gritará ni alzará su voz, característica de Jesús. Cuando hacía milagros, no se lo digas a nadie. Ni la hará oír en las calles. El versículo 3 es clave para lo que vamos a ver en la parábola. No quebrantará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La nación de Israel se representa aquí como el pabilo que humeare. La caña cascada representa el imperio que controlaba en ese momento el mundo y era el imperio romano. El imperio romano es la caña cascada. Las cañas era un tipo de instrumento con el que se ejercía autoridad y se castigaba también. Y se imponía la fuerza en la antigüedad. Era la caña cascada. Quien tenía la caña cascada era el que decía qué se hace, qué no se hace. Si no lo haces, mueres. O si no lo haces, eres castigado. La caña cascada representaba el imperio romano. El pabilo que humeare representa a la nación de Israel. ¿Por qué el pabilo que humeare? Porque el pabilo que humeare, nosotros que hacemos barbacoa, ¿sí o no, Quique? El carbón, hágase esta imagen, el carbón cuando tiene un poquitito de fueguito, ya el carbón está casi acabado, pero le queda una chispita, que si a ese carbón tú le pones otro carbón más y soplas, revive, se enciende de nuevo, la chispita. El pabilo representa ese estado de la nación de Israel de ceguera, ese estado de la nación de Israel de haber sido temporalmente desechados porque Dios los va a traer, amén. Es un tiempo para los gentiles, pero ellos van a ser también atraídos. Ese pabilo es el estado en el que Jesús encontró la nación de Israel. Es un estado deplorable bajo el yugo romano. Aún los sacerdotes, escribas y el Sanedrín dependían de los favores de Roma. ¿Usted sabía que en el segundo templo se le hacía culto al emperador? ¿Usted sabe que los propios sacerdotes permitieron que en el templo de Dios se hicieran sacrificios en honor al emperador? Y que ellos tenían que pagar cuotas para poder ejercer como autoridad dentro de su propio pueblo. Y por eso azotaban tanto al pueblo, inventaban y exprimían hasta del diezmo de la menta y del eneldo, sacándole lo que podían, porque el que pagaba más podía ser uno de los jueces del Sanedrín. El Sanedrín lo escogía el emperador romano. O sea que en esos tiempos se ve La gente piensa que el templo, el segundo templo, que alguien me pregunte por qué el segundo templo. ¿Alguien sabe por qué estoy diciendo por qué? ¿No saben por qué? ¿Alguien recuerda? Estoy diciendo segundo templo, porque el segundo templo oficial fue hecho en los tiempos de Ciro. Sobre ese templo, Herodes construye el segundo, pero no, construye el segundo sobre el segundo. O sea, es construir arriba de una casa. Tengo una casita chiquita, bueno, construyo una más grande. Cuando tengo la grande lista, entonces saco la otra poquito a poquito por la puerta. Eso fue lo que hizo el emperador. Construye sobre el que hizo Ciro y después sacan el otro, y por eso se le llama el segundo templo. ¿Alguien sabía eso? Interesante, ¿no? Pero usted lo había dicho en la primera doctrina que yo vine, no recuerdo. Sí. ¿Ves? ¿No te da vergüenza? Pero sí, no me acordaba de sí que era. Qué bueno. Mira, todas estas cosas abonan, ¿verdad que sí? Abonan. El estado que encontró Jesús a la nación de Israel representa el pabilo que humea. Está así, a punto de apagarse. Pero la tarea del Mesías no era terminar de extinguir el poco fuego que le quedaba. Él no venía a desaparecerlos. Por eso que la doctrina luterana del reemplazo, de que la iglesia reemplaza, no es bíblico. Jesús no vino a borrar o a que la iglesia reemplaza a Israel. No. De ninguna manera, diría el propio Pablo. Para nada, no.
Hay un proyecto, por ellos nosotros alcanzamos misericordia. El pabilo que humeare fue el estado degradante, deplorable, sin ningún tipo de presencia, sin ningún tipo de respaldo de Dios. Nada más hay que recordar los profetas cómo les habló Dios ya, un Dios airado con su propio pueblo. Ese es el pabilo que humeare. Jesús no venía ni a quitar el imperio romano, y por eso la decepción de Judas y de otros que pensaron que él venía a restablecer el reino en este momento. No. Yo vengo a sembrar la semilla que estamos viendo, la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La semilla la vino a sembrar, no vino a apagar el pabilo, que era la nación de Israel, tampoco vino a quitarle la autoridad o a borrar al imperio romano. Él no vino a eso. Vino a sembrar la semilla en su campo. Por eso hoy estamos explicando la parábola del trigo y la cizaña. El pabilo que humeare representa el versículo 29 de Mateo 13. En la respuesta de Jesús de Mateo 13, 29, ahora que sabemos qué es el pabilo y la caña cascada, Jesús dice, la respuesta es no hay que arrancar. No hay que arrancarla. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Esto les va a bendecir y ustedes están agarrando cuando da esto. ¿Qué sería del evangelio sin los profetas? ¿Qué dijo Jesús? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Si usted arranca la nación de Israel, no hay iglesia. Si usted quita a los apóstoles, ¿qué pasa con toda esa profecía? Si ellos fueron los que dieron testimonio. Si usted quita a Daniel, ¿cómo enlaza a Daniel con Apocalipsis y Mateo 24? ¿Cómo podemos eliminar a la nación de Israel del concepto de la ecuación sin la nación de Israel y lo que hicieron los patriarcas, lo que dijeron los profetas? No se tendría el fundamento completo. Como que Dios borrar nuestro pasado. Y podemos. Cuando regresas a Cristo ya borras. Cuando usted comprende esto, vas a entender algo muy importante. ¿Por qué el interés del diablo siempre en borrar del mapa la nación de Israel? ¿Qué estamos viendo en Israel? Quieren borrarlos del mapa. ¿Y eso es nuevo? No. Los genocidios, lo que hizo Antíoco Epífanes, quería borrarlos. Ustedes lo vieron aquí conmigo en escatología. Antíoco Epífanes los quería borrar en los días de los macabeos. En tiempo de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Se levanta ese rey altivo, Antíoco Epífanes, y casi los borra. Pero Dios le dio fuerzas a un pueblito, a una gente que se levantaron los macabeos y retuvieron allí la semilla. Y siguió el linaje y nace el Mesías. Si los macabeos no se paran firme allí, Satanás logra el objetivo, detener el nacimiento del Mesías y la simiente santa que venía desde Abraham. Pero los macabeos pararon firme. Por eso yo no estoy de acuerdo mucho que se arrancara o que no se permitiera el uso de macabeos en la Biblia. Es un libro histórico. ¿Por qué no lo colocaste allá junto a Segunda de Crónica, Primera de Crónica de los Reyes? Bueno, allá sí es un libro histórico, ¿verdad? No pasaba nada. Porque hay una historia importante. Ok. No se puede arrancar el trigo y la cizaña, como dijo Jesús. Ahora usted ve por qué el enemigo ha hecho esto. Lo voy a leer de nuevo para que usted tenga una claridad de esta parábola. Lo voy a leer desde el 27, ya estamos acabando. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Jesús le responde en el 28: un enemigo ha hecho esto. Ya vimos Hechos 15:5, 15:24. Y la respuesta de Jesús. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Jesús está claro que el fundamento no sería solamente los apóstoles, la revelación. Dependemos de los profetas, de los patriarcas, de Abraham. Somos hijos de Abraham, de la promesa. No podemos arrancar a la nación de Israel. ¿Representa la cizaña? Sí,
A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero ellos siguen siendo un plan de Dios, un proyecto de amor de Dios. Dios los va a traer de nuevo, los va también a consolar, los va a restaurar y pasará con ellos 1000 años. Es imposible arrancarlo. En algunos tiempos, por ejemplo, el holocausto nazi, seguía siendo el plan de Satanás borrar a la nación de Israel. Hermanos, esto es delicado. En el tiempo del oscurantismo, donde nadie podía leer la Biblia, solamente el clero de Roma, nadie tenía acceso a esto. Escuchen, de no estar los profetas, de no estar el Pentateuco, fácilmente nos hubiesen cambiado la historia. Roma no pudo cambiar la historia de lo que está escrito, porque los evangelios dependen de los profetas. Los apóstoles, leyendo nuevamente ahora con el Espíritu Santo, se dieron cuenta de toda la revelación. Por eso que cuando Pedro dice es necesario que coloquemos a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que atiendan a las mesas, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra, porque ahora llenos del Espíritu Santo podían hacer los enlaces de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento y ahora entender todo lo que Jesús decía, más lo que decían los profetas y el Pentateuco, y ahora entendemos, entonces a escribir se ha dicho. Y nos regalan entonces los evangelios, el testimonio, y también nos regalan las cartas. Imposible arrancar el trigo y la cizaña, por eso Jesús dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Si se borra la nación de Israel, no hay iglesia. ¿Usted había escuchado esto antes? Pregunta. No, pero ahí está todo. No, esa es la pastora India, ya se lo enseñó. Te lo había preguntado. ¿Sí? Pero sí existe. Gloria a Dios. Ahora entendemos que no se puede, un evangelio no podía depender de la revelación nada más. Dependía de todo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra del ángulo Jesucristo. Y ya para terminar, Jesús dice en Mateo 13:30, dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y mi granero. Amados, la siega del versículo 30 representa el juicio al que será sometida la nación de Israel. La cizaña, que será atada en manojos para quemarla, representa a los que no van a participar, o para los que, para los que no van a entrar al milenial después del juicio de la nación de Israel. El trigo en su granero representa a los que entrarán al milenial con Jesús. Después de que la nación de Israel sea probada como se prueba el oro por medio del fuego, tribulación y gran tribulación, ellos van a participar con el Señor de un reinado milenial y sempiterno. El juicio de la nación de Israel tiene 2 referencias muy puntuales que usted tiene que aprenderse. Una es Apocalipsis 24. Apocalipsis 24 representa el juicio que será sometida a la nación de Israel. Dice así la palabra de Dios: y vi tronos y se sentaron sobre ellos que recibieron facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí hay 3 grupos, porque cuando dice aquí Apocalipsis 24, hay 3 grupos: los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y después los que ya representan a los que serán muertos en la tribulación y gran tribulación. El juicio de la nación de Israel se suele confundir. La gente no entiende la doctrina de los juicios, la vamos a dar aquí.
El juicio de la nación de Israel es un evento aparte, es un evento separado. ¿Por qué la confusión doctrinal en esto? Simplemente por el versículo 5. El versículo 5 que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando la gente lee aquí que esta es la primera resurrección, piensan que aquí es el arrebatamiento de la iglesia. No. Cuando la iglesia es arrebatada y se detiene el tiempo de gracia de la iglesia, sé que eso es nuevo para la señora Dilcia y otros más, pero vamos a darle eso más adelante. Cuando ese tiempo termina, de eso tenemos muchísimo sustento bíblico. El periodo de tribulación y gran tribulación es un periodo nuevo, brand new. La primera resurrección que se habla aquí en Apocalipsis 25 es en relación a ese periodo. En cuanto a tribulación y gran tribulación se refiere, esta es la primera. No se toma en cuenta el arrebatamiento de la iglesia, porque ya no corresponde al tiempo ese. El tiempo de gracia termina. Dios es un Dios de tiempos. En cuanto a la tribulación y gran tribulación se refiere, esta es la primera y es para el juicio de la nación de Israel. El propio apóstol Pablo dice que no heredará el esclavo con la libre en Gálatas 4, cuando habla de los judaizantes. Hay una separación. El trato de Dios con la nación de Israel es punto y aparte y con nosotros punto y aparte. Puede anotarlo si quieren. Daniel 12:1-4 habla de ese mismo juicio de la nación de Israel. El juicio de la nación de Israel es punto y aparte del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, ya lo dijimos, no es un juicio de condenación, es un juicio de galardones. Y Daniel, espera que venga Catherine. Dígame. No hice esa consulta cuando estuvimos viendo ese tema. Nosotros sé que no vamos a pasar los mismos tribunales, pero nos encontraremos después de que ellos pasen los 7 años de tribulación y gran tribulación. Sí. Y su tiempo de consuelo. El propio Pablo en Romanos 11 dice que de los dos pueblos hará uno solo. Y ese solo versículo te lo responde. Va a ser un solo pueblo. Porque el mismo Pablo en una de sus cartas dice que él abolió las enemistades, ahí mismo en Romanos. Él abolió en su carne, dice Pablo, las enemistades. O sea, el conflicto que hay hoy entre Israel y nosotros no es que hay un conflicto, sino que Dios nos tiene separados. Por eso que judaizar es peligroso, porque eso tiene su tiempo donde de los dos pueblos hará uno solo. No hay que adelantarnos a judaizar cuando ellos tuvieron un tiempo poniendo un fundamento. Ahora nos toca a nosotros y por nosotros ellos serán alcanzados y haremos un solo pueblo. Entonces ellos nos vamos a unir con un solo pueblo. Todos vamos a hablar hebreo. ¿Cuántos quieren hablar hebreo? Mira, para que tengan otro versículo ancla, el juicio de la nación de Israel también se registra en Daniel 12. Daniel 12:1 dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Final. El mismo título de Daniel 12 dice el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel. Alguien que busque por favor en su Biblia Apocalipsis 20, 1, 2 y 3 para que veamos quién es el que va a atar a Satanás. Apocalipsis no lo dice, pero Daniel lo dice. Alguien que lo lea por favor. Apocalipsis 20, 1, 3. Por los 1000 años. Sí. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, en su Biblia dice quién es el ángel ahí en Apocalipsis, no, ¿verdad? Pero Daniel lo dice. Daniel lo dice. En Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál pueblo?
la nación de Israel, aquí nos está hablando de la iglesia, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, que por supuesto es la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. ¿Será que liberado tu pueblo? Claro, porque van a terminar su periodo de castigo y van a entrar al milenial. Por eso que aquí dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, la nación de Israel. Todos los que se hallen escritos en el libro, hay un libro para la nación de Israel. Para nosotros está el libro del Cordero. ¿Sí? Y en el 2 dice, y muchos de los que duermen, de los que mueren, en el polvo de la tierra serán despertados. Ah, ahora entiendo. Esto es Apocalipsis 25. La primera resurrección. Léanlo en sus Biblias, por favor. Alguien que me lo lea. Apocalipsis 25. Fast. Pero los otros... Ya Tito está, mira, los tiene Tito golpeado. Tito los tiene golpeados. Tito está afilado. Esa Biblia predica sola, ¿verdad? Dale. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Amén. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Entonces, Daniel 12:12, cuando dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí está la resurrección de la nación de Israel. Entonces, porque escatológicamente la gente confunde Apocalipsis 25 y dice, no, es que ahí es el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección. Apocalipsis 20, 11, 12 está el juicio final, el gran trono blanco. Ya ahí es los juicios, ya es el juicio de todos los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida del Cordero y tampoco son parte de la nación de Israel. Amen, right? No son parte del libro de la nación de Israel porque el juicio de la nación de Israel es aparte y tampoco fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero, que es hoy es que se decide la inscripción en el libro de la vida del Cordero, para que no seamos parte ni de los juicios ni de ningún otro juicio. Es importante eso. Entonces, Daniel 12 es una gran afirmación para comprender de que el juicio de la nación de Israel es punto y aparte. El versículo 13 sigue afirmando, los entendidos resplandecerán. Eso suena a galardones para ellos también, premios, reconocimientos, como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella perpetua, a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos se correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Gloria a Dios. Razón por la cual en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor dice, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. La cizaña son los que no entran al milenial de la nación de Israel. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. ¿Qué representa allí? El lago de fuego, el último lugar de castigo. El infierno no es el lago de fuego, el Seol no es el lago de fuego. El lago de fuego es reservado para ese juicio. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos significa, para quemarla, significa los de la nación de Israel que en ese juicio, que lo vamos a ver en más detalle con la parábola de las 10 vírgenes, no entrarán al milenial, sino que serán lanzados al lago de fuego. Amén. Y finalmente ya aquí, pero recoged el trigo en mi granero. El granero representa el milenial de Cristo con la nación de Israel. Esta es la enseñanza de esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojitos, que sea de gran bendición. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque estamos sembrando fundamentos, Señor, lejos de nosotros. El hombre ponga sus ojos en el hombre, sino que en ti, Señor. Que aprendan, que conozcan todos estos misterios, Señor, que están reservados, pero que hay, Señor, una gran necesidad de enseñar, colocar fundamentos firmes, que podamos nosotros también defender lo que creemos y aún contender por la fe una vez dada a los santos. Te damos gracias, Señor, porque hemos enseñado esta parábola, Señor,
que contiene cosas encriptadas, que son dignas, Señor, de enseñarle a tu pueblo. Te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, por esta familia hermosa que está aquí, porque somos una familia en ti, Señor. Ya nuestros apellidos son uno solo. Somos hijos del Dios Altísimo, por causa de la sangre del Cordero. Pero te pedimos por nuestros hogares, por nuestra familia, Señor. Sabemos, Padre, que cada día que conocemos más de tu palabra, que nos alimentamos más, nuestra fe es más firme. Que no vendrá ningún viento de doctrina, ni ninguna emoción, ni ningún problema. Nada, Señor, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Padre, te pido que esta enseñanza sea un fundamento sólido, que puedan ellos, Señor, enseñar a otros de tu evangelio también, que puedan instruir, corregir en justicia, Señor. Doy gracias, Padre Santo, por los que van a ver esta señal, por el hermano Cerceño, Señor, y los que se hayan conectado, que no hemos podido ver. Te damos gracias por ellos. Te pedimos, Señor, que tú suplas de nuestras necesidades en nuestros hogares. Te pido, Señor, por cada hogar, cada necesidad, Señor. Si hay necesidad de sanidad, si hay algún enfermo, Padre, en la familia, te pedimos, Señor, que bálsamo del Espíritu Santo llegue a ese cuerpo, a esa parte de nuestro cuerpo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien sane los enfermos. En el nombre de Jesucristo sabemos que en tu tiempo habrá sanidad, habrá milagros, Señor, de los que estamos esperando. Te damos gracias, Señor, porque conocimos tu palabra, conocimos, Señor, tus sagradas escrituras que nos llevan a toda verdad, Padre de la gloria. Y en esta noche nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, dándote gracias una vez más, porque sabemos que este es el alimento, Señor, del cielo, que además de conocer, Señor, el plan de salvación, te necesitamos también conocer a ti en todo, Señor, lo que tú nos dejaste en tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Tenemos fe, Señor, de que tú vas a llevarnos a cada uno y vas a cumplir los propósitos que tú te has propuesto en cada uno de nosotros. Tenemos esa fe, Señor, y nadie nos la va a quitar. Nadie, Señor, porque tu palabra es la que nos sostiene. Tenemos fe, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Tengo fe. Tenemos fe, Señor. Esperando mi milagro estoy. Gracias, Señor. Tengo fe. Bueno, hermanos, estamos despedidos con un fuerte amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Cerramos la transmisión. Nos despedimos de los hermanos que están conectados. ¿Quiénes están conectados, Grace? Sí. Bueno, les quiero decir a Danay y a Josué que también tienen su Biblia de estudio por recibir acá. Espero que puedan compartir con nosotros si pueden en las próximas semanas, Josué, Danay. Ojalá que puedan venir si hay oportunidad. Sabemos los horarios de Josué, los turnos, pero nos da gozo y alegría, Josué, Danay, de que están conectados, de que están en sintonía. Déjame mostrarle a Josué la Biblia de estudio. Aquí está la de ustedes, muchachos. Sé que la van a usar. Amén, varón. Por ahí me estaré organizando. En estos momentos voy en camino a la casa. Estoy saliendo a las 9 de la noche Mira. Y bueno, me gustaría estar ahí compartiendo la palabra, pero sé que pronto voy a poder. Soy un discípulo, te has pegado hasta del carro. Josué, Danay, los amo mucho. Ustedes saben que los amo mucho, los tenemos en nuestras oraciones. Estoy pegado desde el bus, desde que estaba manejando. Vamos a hacer una reunión en casa de Josué y voy a aprovechar a hacer el anuncio aquí para comprometerlos a todos, así los agarro, nadie se me escapa. Grace sabe que tenemos ese proyecto. Vamos a hacer una reunión en casa de Josué, ¿verdad? Para animarlos, para acompañarlos, los que puedan asistir allá. Va a ser de gran bendición. Señora Dircia está invitada, todos están invitados. Así que, Josué, prepárate allá bastante café. Si no hay café, yo no voy. Si no hay café, yo no voy. Se cancela. Sí, hermano Emilio, que viene por su ¡Ay! Emilio viene por su Biblia. Hay una cafetera más grande para que
para que tenga ahí bastante. Claro, papá, usted tiene que tener una cafetera profesional como la mía. Resiste ahí el ponche. Amén, amén, varón. Aquí está tu Biblia, hijo, aquí está tu Biblia, Dana y Josué. Cuando vengan se les va a entregar su hermosa Biblia de estudio. Amén. También a Emilio, Amén, también amén. a reservada su Biblia. También a Cerceño, a César Ahí Franz. te confirmo si paso el fin de semana. Dale, perfecto. Entonces, muchachos, despídanse, despidan a los muchachos de la transmisión. Bendiciones, bendiciones. Nos despedimos de la transmisión. Los amamos mucho de la transmisión. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, la cruz está ante mí.